Muy buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. A través de su ser, la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Antes de dar las indicaciones, como siempre sé hacerlo, vamos a pedir la dirección de nuestro Padre Celestial. Padre eterno, te agradecemos muchísimo por de nuevo expresar tu palabra que realmente alimenta el espíritu, las almas de nosotros que buscamos precisamente estar sustentándonos con ella. Gracias, Señor, y siempre te suplico que me ayudes a presentar un mensaje claro, un mensaje muy sencillo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, como lo he anunciado a través de los medios sociales, hoy este día, felizmente, inicio un nuevo estudio. Ese estudio se trata de la vida y ministerio de Cristo. Es un estudio verdaderamente muy interesante, como son todos los estudios de la palabra de Dios. Pero este todavía es más interesante porque habla de la vida y ministerio del Señor Jesucristo. Este estudio yo lo di hace ya muchos años en la iglesia, donde ministré por largas décadas. Y claro, fue grabado no en la forma más profesional como ahora lo estamos haciendo debido a los avances tecnológicos, por supuesto, que han evolucionado. De manera pues que el propósito es que usted se beneficie mucho, usted hermano, hermana, y puede invitar a sus amigos, amigas, y que queden grabados para eterna vida mientras el Señor Jesucristo nos venga. Hoy vamos a comenzar la lección número 1. Yo siempre les digo, va a ir correlativo desde el 1 a infinito. Si llegan 200, 300 lecciones, usted lo tiene que buscar los estudios así, bajo ese número correlativo. Claro que yo lo divido en temas, en capítulos, y ahora vamos a comenzar con el mundo al cual vino Cristo, y es precisamente la parte 1. Probablemente hayan unos 8 a 10 estudios de esta parte muy interesante del mundo al cual vino Cristo. Comienzo pues en esa parte 1. Los primeros lectores de los relatos del Evangelio estaban muy familiarizados con el mundo al cual vino Jesús. La mayoría de nosotros, sin embargo, no lo estamos. En relación con la tierra de Palestina de los tiempos de Cristo, esto es lo que se ha observado. O sea, el escenario natural es el mismo sobre el cual Abraham, al principio de su peregrinaje, armó su tienda en Siquem. Pero todo lo demás ha cambiado. Nosotros vemos pues que los cambios surgidos a partir de los tiempos antiguos testamentarios incluían los siguientes. Voy a referirme a varios de ellos, de estos cambios que han surgido, por lo menos le menciono 2. El primero es que la sinagoga
había llegado a ser una característica clave del panorama religioso. Y esto fue bien claro. Llegóse el momento que si no había una sinagoga no podían reunirse a leer la palabra de Dios y a discernirla, pero evidentemente tenían que haber al menos 10 judíos. Si solo existían 9, no podía existir una sinagoga. 10 hasta más. En segundo lugar, las sectas tales como la de los fariseos y la de los saduceos ejercían gran influencia. O sea, esto es notorio y lo vamos a ver muy claramente a través de este extenso estudio, cómo es que la secta de los fariseos y de los saduceos ejercían gran influencia. Y en tercer lugar, el país estaba gobernado por Roma. ¿Cómo llegaron a producirse tales cambios? Pues esto es lo que vamos a comenzar a estudiar a partir de esta parte 1. Por eso, todo este capítulo es titulado El mundo al cual vino Cristo. Comencemos primeramente, con el período intertestamentario, o sea, hablando pues del período entre los dos testamentos. El período durante el cual ocurrieron la mayoría de los cambios lo constituyen los años que transcurrieron entre los anales del Antiguo Testamento y los del Nuevo. Al final del Antiguo Testamento, muchos judíos habían vuelto recientemente del cautiverio Babilonia a Canaán. Pero hay una nota aclarativa al respecto. Hubo otros judíos que no volvieron, sino que se quedaron en las tierras donde ellos habían sido esparcidos. A esto se le llegó a conocer como la dispersión o la diáspora. Dice en el Evangelio de Juan 7:35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Luego dice Santiago 1:1, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y por supuesto, a estos se les llegó a conocer como la dispersión y se encontraban bajo el dominio persa. Hay que quedar claro esto, que antes de la llegada del Imperio Romano, el imperio que gobernaba era el Imperio Persa. Entonces, se encontraban bajo ese dominio persa. El último de los libros históricos del Antiguo Testamento que se escribió fue Nehemías. No se confunda con Malaquías, porque no estoy diciendo el último de los libros que aparecen en el Antiguo Testamento, sino que estoy diciendo el último de los libros históricos del Antiguo Testamento que se escribió fue Nehemías. Y el último de los proféticos, aquí sí entra Malaquías, el último de los proféticos fue Malaquías. Fíjense bien, una cosa es historia, otra cosa es profecía. Por eso estoy haciendo la diferencia. El último libro profético es Nehemías, pero el último de los libros históricos es Nehemías y el último libro profético es precisamente Malaquías. Los judíos estaban esperando al Mesías de Dios y al mensajero
que le prepararía el camino a este. Esto fue lo que Malaquías escribió. Vamos a consultar Malaquías capítulo 4, versículos 5 y 6. Miren lo que nos dice acá. Y vendré sobre vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros y adúlteros, contra los que juran mentira y los que defraudan en su salario al jornalero, a la viuda, al huérfano y a los que hacen injusticia, al extranjero, no teniendo temor de mí, dice Jehová de los ejércitos. Porque yo, Jehová, no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, ahora vamos a entrar a lo que es el periodo de silencio. Es muy interesante cada uno de los detalles que voy a estar presentando en este estudio, y otra vez, por favor, les recuerdo que este tema es el mundo al cual vino Cristo. Entonces veamos el periodo de silencio. Entre Malaquías y los eventos de los relatos del Evangelio transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio. Nosotros, cuando estudiamos todos estos aspectos bíblicos, los estudiamos de una manera de situaciones, de hechos ya dados. Pero usted tiene que entender que 400 años son 400 años. La última escritura antiguo testamentaria fue escrita cerca del año 430 al año 425 a.C. Los primeros eventos neotestamentarios, los que se relacionan con el nacimiento de Juan el Bautista, tuvieron lugar cerca del año 5 a.C. Esto deja un intervalo de poco más de 400 años. Cuando se dice la palabra silencio, es decir, al decir silencio, me refiero, hermanos y hermanas, al silencio profético. A eso me refiero. Durante ese tiempo, Dios no envió mensajeros especiales inspirados. Los israelitas se guiaron por lo que ya estaba escrito en la ley y los profetas. ¿Ve? No quiere decir en ningún momento como que Dios abandonó, sino que no hubo revelación profética. Ese es el periodo del silencio. Mire lo que dice en Mateo 11:13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Luego veamos en Lucas capítulo 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. Y luego en Lucas capítulo 24, versículo 44. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, ¿qué es lo que vemos en esta situación? ¿Por qué permitió Dios este intervalo de varios siglos, por decirlo así, 4 siglos, para enviar a su Hijo? ¿Por qué permitió Dios este intervalo de varios siglos para enviar a su Hijo? Bueno, hay varias posibilidades, y podemos decir que 3 de las posibilidades fueron seleccionadas y fueron adaptadas a esta situación. La primera es, a lo mejor tal vez Dios deseaba dramatizar el evento más importante de la historia de la humanidad. Entonces vemos
que para el tiempo cuando Jesús por fin vino, la expectativa estaba al máximo. Número 2, otra posibilidad, pues, tal vez Dios deseaba hacer más impresionante el cumplimiento de las profecías mesiánicas. El prolongado intervalo aseguraría que el cumplimiento no fuera artificial. Número 3, tal vez Dios estaba esperando la misión del Mesías, estaba esperando la misión que, mejor dicho, que la situación religiosa y política fuera exactamente la que convenía a la misión del Mesías. Esa es la realidad que también podemos considerar. Y ya se ha dicho mucho, vastamente, y más adelante lo vamos a estudiar, que cuando Dios envió a su Hijo, se da pues el cumplimiento del tiempo. Dios envía a nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién gobernaba? El Imperio Romano. ¿Qué hizo el Imperio Romano? Por sus deseos de conquista, construyó muchos caminos, desarrolló la navegación a la manera de aquellos tiempos en una forma avanzada. ¿Qué es lo que sucedió? Dios usó aquellos caminos para poderse conducir. Dios, y sobre todo vemos el caso de la navegación en el apóstol Pablo, que usó varias veces las naves por el mar y hasta naufragó en muchas ocasiones. ¿Qué le permitía a los apóstoles? Bueno, predicar el Evangelio. Por eso, cuando el Señor llega en un momento precisamente que era el que Dios había determinado. Entonces, por eso estoy diciendo que tal vez Dios estaba esperando que la situación religiosa y política fuera exactamente la que convenía a la misión del Mesías. Esto fue lo que el apóstol Pablo escribió. Dice en Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Fíjense que claro, cuando vino el cumplimiento del tiempo, así que uno no puede en ningún momento lamentarse de si uno como religioso y estudioso de la palabra de Dios dice, ¿por qué no envió Cristo en este siglo XXI? No, fue el tiempo apropiado en que Dios decidió enviar a su Hijo. Entonces, esto es lo que nosotros podemos ver en relación a este periodo intertestamentario, o sea, sobre todo en este periodo de silencio. Pero ahora veamos acerca de las fuentes. El hecho de que el periodo entre uno y otro testamento fue un tiempo de silencio profético, no significa, oígase bien, no significa que no sabemos nada de los años que dieron forma al mundo de Jesús. No significa eso, como que dice, pasó por alto, ignorado, no. Para ello contamos con varias fuentes de información y vamos a usar varias de estas fuentes de información, al menos vamos a usar 5 de esas fuentes. Primeramente, tenemos los escritos apócrifos. La expresión los apócrifa, los apócrifa, es el nombre que se da a los 14 libros que se incluyen en algunas versiones de la Biblia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Ahora bien, la palabra apócrifo significa oculto. Los judíos no consideraban que estos libros fueran inspirados.
En ningún momento ellos nunca consideraron que estos libros fueran inspirados. Una aclaración al respecto: no fueron incluidos en el canon del Antiguo Testamento. El canon se conocía como la colección de libros antiguos testamentarios que se consideraban, o que se consideran, mejor dicho, inspirados. Ese es el canon. Cuando decimos el canon bíblico, estamos hablando de los 66 libros que sí son inspirados. Entonces, tampoco Jesús y los apóstoles los consideraban como libros inspirados. Una aclaración al respecto es que Jesús y sus apóstoles a menudo hicieron citas, pero fíjense bien que cuando ellos hicieron citas del Antiguo Testamento, nunca hicieron citas de los libros apócrifos. Nunca. Usted puede tomarse el tiempo, investigar en las páginas del Nuevo Testamento la vida de Cristo, que es lo que estamos estudiando, como desde el libro de los Hechos y todas las cartas del apóstol Pablo, de Pedro, de Juan, y usted nunca va a notar que ellos citaron algo de estos libros apócrifos. Algunos de los libros reflejan las creencias, porque sí, en cuanto a historia, datos históricos, sí tienen aportes. Y algunos de los libros reflejan las creencias supersticiosas de los persas y de otros pueblos paganos. No obstante, tomados en conjunto, tales libros arrojan algo de luz sobre la historia y sobre las costumbres de los judíos. Por ejemplo, tenemos el caso de Primero de Macabeos. Es especialmente útil. ¿Por qué digo que es especialmente útil Primero de Macabeos? Porque contiene la historia del pueblo judío en Judea entre el año 175 y el año 132 antes de Cristo. Nos da esa aportación histórica, pero fíjense bien, una cosa es dar una aportación histórica, pero no precisamente quiere decir que es una aportación inspirada por el Espíritu Santo. Por ejemplo, el hecho de que yo en determinado momento les narre el acontecimiento de mi conversión a Cristo es interesante, pero eso no quiere decir que es inspirado. Es algo que nosotros tenemos que entender, que cuando yo o lo he hecho bastantes veces, hago esta narración, es verídico, porque lo está diciendo quién es el actor de esta situación narrada. Entonces, en esto quiero que caigamos, que esa información que da el libro Primero de Macabeos es especialmente útil porque contiene la historia del pueblo judío en Judea entre estos años 175 al 132 antes de Cristo. Esa es la primera aportación, o sea, los escritos apócrifos. La segunda aportación es los escritos de Josefo. Josefo fue un historiador judío que nació cerca del año 37 después de Cristo. O sea, usted puede ver que eran pocos años los que habían pasado. Y Josefo sobrevivió al sitio y a la destrucción de Jerusalén que llevó a cabo Tito, y escribió 2 libros importantes. O sea, si la destrucción de Jerusalén fue en el año, es mejor dicho, que fue en el año 70 después de Cristo, la destrucción de Jerusalén, entonces Josefo tendría 33 años. 33 años son suficientes para ser testigo de algo que ha sucedido. Entonces,
es que esta destrucción de Jerusalén que llevó a cabo Tito, y escribió Josefo 2 libros importantes. Uno de ellos es las antigüedades de los judíos, o sea, una historia de su pueblo desde la creación, y el otro es las guerras de los judíos. Las guerras de los judíos, que es un relato desde el año 170 antes de Cristo hasta su tiempo. Ahora usted me dice, pues si nació en el año 37, ¿cómo es que está hablando desde 170 años antes de Cristo? Bueno, y los historiadores no nos hablan de cosas de siglos y siglos que han pasado en el pasado, valga la redundancia, y a través de investigaciones el historiador llega a establecer una realidad o hechos que han sido sucedidos. Josefo también escribió 2 obras más que son de menor importancia para nosotros. Esas 2 obras son Contra Apium y la otra es Autobiografía. Algunos de los datos de Josefo han sido puestos en duda, pero sus escritos siguen siendo una fuente importante de información, porque Josefo nos habla de la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, y él claramente lo dice, que literalmente cuando se dio esta destrucción de Jerusalén por Tito, por el emperador Tito, dice que literalmente corrían por las calles la sangre de todos los que fueron asesinados. Y él lo vio, pues fue contemporáneo a esta situación. El tercer aspecto es que hay varios testigos griegos y romanos. De esto se hará mención de algunas de estas fuentes en esta serie. Lo vamos a tocar más detenidamente, este tercer aspecto de que hay varios testigos griegos y romanos. Número 4, tenemos los descubrimientos arqueológicos. Los descubrimientos hechos en Palestina y en otros lugares a veces arrojan luz sobre la historia y el estilo de vida de los judíos. Esto es bien interesante, y siempre la ciencia de la arqueología ha sido de mucho aporte para establecer situaciones que tal vez por muchos tiempos no habían quedado claro. Por ejemplo, aquí tenemos a unos 45 minutos que hace unos 30 años fue descubierto Joya de Serén. Arqueológicamente se muestra cómo es que una ciudad indígena fue soterrada, y allí está bien plasmado todo los arqueólogos que descubrieron accidentalmente, porque estaban haciendo unos silos para el Instituto Regulador de Abastecimiento llamado IRA, y cuando empiezan a excavar, los tractores se van dando cuenta que ahí habían ruinas, y suspendieron esa construcción. Se dieron cuenta que allí había realmente una joya arqueológica que hoy se conoce como Joya de Serén. Patrimonio de la Humanidad, por supuesto, declarado por la UNESCO. Número 5, tenemos por último las Escrituras. De los mismos relatos del Evangelio puede entresacarse alguna información acerca de este periodo de tiempo, y cuando vayamos adentrando, pues lo vamos a estudiar, cómo es que de estos relatos del Evangelio pueden entresacarse alguna información acerca de este periodo de tiempo. Bueno, hemos visto pues estas fuentes de información pues que tenemos
aquí es claramente plasmada en lo que estamos estudiando. Pero pasemos a otro punto muy importante. Y ahora me voy a referir a los 4 imperios. Yo espero, hermano y hermana, que usted le emocione este estudio. A mí me emociona, como todos los estudios que el Señor me permite dar, porque estoy hablando de lo que antecedió a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Qué interesante. Entonces, hablemos de los 4 imperios. Durante los 400 años aproximados que transcurrieron entre uno y otro testamento, Dios estuvo moviendo los asuntos de los hombres, haciendo que se cumplieran sus propósitos. El marco político de esos años fue resumido en Daniel 2, en un sueño que tuvo Nabucodonosor, rey de Babilonia, lo cual se describe en Daniel capítulo 2, versículos 31 al 33, y en estos momentos le damos lectura. Mire lo que dice: tú, oh rey, veías, y he aquí una gran imagen. Esta imagen, que era muy grande y cuya gloria era muy sublime, estaba en pie delante de ti, y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Daniel 2, 31 al 33. Yo solo me pongo a pensar, porque yo creo que el 99% de los seres humanos tenemos sueños, pero casi por lo general, como decimos, los sueños son en blanco y negro, no son muchas veces sueños muy claros, y claro, son sueños, no son cosas reales. Pero solo me pongo a pensar este sueño que tuvo el rey Nabucodonosor. No fue un sueño, hermanos, en blanco y negro, fue un sueño patético. Yo me pongo a pensar cómo es que fue tan claro para este rey Nabucodonosor el tener este sueño, al grado que el profeta Daniel se lo pudo interpretar de la A hasta la Z. Admirable. Claro, estaba de por medio la voluntad y propósitos de nuestro Dios. Daniel le dijo al rey Nabucodonosor que él y el reino de Babilonia estaba representado por la cabeza de oro. Ahí está bien descrito en los versos 37 y 38. Luego el profeta dijo en Daniel, en los versículos 39 y 40, noten lo que ahí dice: y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra, y el cuarto reino será fuerte como hierro, y como el hierro desmenuza y rompe todas las cosas, desmenuzará y quebrantará todo. Sabemos por las escrituras y la historia que los 4 reinos de Daniel fueron: número 1, el imperio babilónico; número 2, el imperio medo-persa; número 3, el imperio griego; y número 4, el imperio romano. Entonces, ¿qué aclaración vemos de todo esto? El sueño profético también contenía otros detalles, tales como la debilidad inherente del imperio romano. Claro, a su debido tiempo
vamos a ver esta debilidad inherente del Imperio Romano. Para nosotros, el aspecto más importante de la profecía es la promesa en el sentido de que Dios establecería su reino. Miren lo que nos dice Daniel 2:44. Y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá a todos estos reinos, pero Él permanecerá para siempre. Una promesa que se cumplió cuando se estableció precisamente la iglesia. Claro, nosotros los cristianos lo entendemos perfectamente bien. Cuando esto sucedió en Hechos capítulo 2, ahí está bien claro. En esta lección, no obstante, nos interesa concentrarnos en los 4 reinos anunciados para estudiar con mayor importancia, con mayor profundidad, la importancia de este sueño. Lo vamos a ver posteriormente, siempre en una forma muy detallada. Entonces, antes que el Antiguo Testamento se terminara de escribir, el primer imperio, o sea, el babilónico, había caído, y el segundo, el medo-persa, había llegado al poder, y esto se habla bastante en todo el libro de Daniel, y se habla también en Esdras, se habla también en Esther. Nuestro interés se centrará entonces en los eventos ocurridos durante el segundo y el tercero y el cuarto reino. Vamos a leer algunas de estas citas. Miren lo que dice en Daniel capítulo 5 versículo 28. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Versículos 30 y 31. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino, siendo de 62 años. Luego vamos a Daniel 6:8. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pasemos más abajo al versículo 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado edicto que cualquiera que en el espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Pasémonos al versículo 15. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Versículo 28. Y Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Y ahora pasemos a Daniel 8, versículo 20. En cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. Y luego ahora en el capítulo 10 de Daniel, versículo 1. En el año 3 de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel llamado Belsasar, y la palabra era verdadera,
y el conflicto grande, pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en la visión. Luego Daniel 11:1, yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. Entonces vemos pues que en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu del rey de Persia, el cual hizo pregonar palabra y también por escrito por todo su reino. Miren lo que dice en Esdras. Vamos a Esdras en el capítulo 1, los versículos 2 al 4. Así ha dicho Ciro, rey de Persia: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel. Él es el Dios, la cual está en Jerusalén. Y a todo el que haya quedado en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Entonces, por último, veamos aquí mismo en Esdras, o en Esther, perdón, 1:19. Si parece bien al rey, salga un decreto real de vuestra majestad y se escriba entre las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero, y el rey haga reina a otra que sea mejor que ella. Bueno, yo tengo que parar aquí, hermanos, por razones del tiempo. En la próxima o en la siguiente clase del día miércoles 5 de la tarde, vamos a continuar con el análisis de estos reinados. Vamos a continuar con el período medo-persa y así sucesivamente hasta llegar, vamos a ver el período griego y hasta llegar al período del imperio de la independencia, y vamos a ver pues el período ya cuando se tiene el imperio romano como de hecho. Usted recuerde que son situaciones dadas, son situaciones que nosotros tenemos que nada más estudiarlas, porque es algo que ya a través de la historia y en relación a la vida de Cristo pues han sucedido. Dios bendiga a todos ustedes, hermanos, y que Dios bendiga su palabra y que nos gocemos, nos interesemos en estudiarla. Oremos. Padre Celestial, muchas gracias te damos porque has permitido que este día se inicie este estudio. Te pido que me ayudes a tener mente espiritual, salud física, para poderlo seguir presentando. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.